Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Raffaele Pinto y soy profesor de filología italiana en la Universidad de Barcelona. Sobre todo me he dedicado a la literatura medieval y a Dante especialmente. Y creo que es este el motivo por el cual me han invitado a comentar con José Luis, que ahora vendrá, esta magnífica versión de la Celestina. Por lo tanto, la mía es una mirada italiana. Bien, es una obra de una potencia enorme, extraordinaria. El tema lo resume al final el padre de Melibea en su discurso en contra del amor. Cuánta desgracia. Más que desgracias, el amor es un principio de desorden en el mundo. El amor, en lugar de unir, según su vocación natural, desune, crea incomprensión, infidelidades, traiciones, decepciones. De esta magnífica versión me ha encantado el respeto de los apartes, los momentos en que los personajes hablan con el público y en lugar de hablar con su interlocutor. Porque cada vez que esto ocurre en la Celestina, nosotros nos damos cuenta de la duplicidad del personaje. Es algo por su interlocutor, pero él está pensando otra cosa. Y por lo tanto, el efecto que producen estos apartes es casi pirandelliano, porque el personaje nunca se sabe bien qué es, qué está pensando, cuál es su carácter. Bien, para entrar un poco dentro, digamos, bueno, en la Celestina se entra sin ningún problema. La Celestina nos habla, yo diría casi a las entrañas. No necesitaríamos comentarios ni filología. Pero ya que estamos aquí, hacemos un poco de filología. Y entonces el tema del amor como elemento destructor, como elemento que pervierte, como principio de desorden, nosotros lo entendemos mejor si pensamos que el amor en esta época es una enfermedad. El amor es una enfermedad de la mente. Toda la Celestina gira alrededor de este problema. Callisto está enfermo y hay que curarlo. Luego en algún momento Sempronio dice, pero todos están enfermos de amor. El mundo se hunde si todos se enferman de amor. Y todo gira alrededor de la curación de Callisto. Callisto debe ser curado. Hola. Callisto debe ser curado y ahí está el médico, que es la hechicera, la Celestina, que con sus sortilegios diabólicos, porque Celestina está en contacto con el diablo, por lo tanto su energía viene directamente del infierno y con esta energía infernal consigue curar a Callisto. Pero ¿cuál es el precio de esta curación? El precio de esta curación es el contagio de la pobre Melibea. O sea, Callisto se cura, pero la que enferma es Melibea. En realidad, todo el texto, toda la obra gira en contra de Melibea. Melibea es la víctima. Toda la sociedad está conjurada desde el mismo infierno para destruir a la pobre Melibea, que al fin y al cabo es una mujer, es una chica que simplemente quiere guardar su virginidad. Este es el problema de Melibea, como así tiene que ser en la época en que estamos. Y entonces el problema de la hechicera es cómo hacer que Melibea enloquezca. Cómo hacer que Melibea enloquezca. Y entonces toda la obra
magníficamente, digamos, expresada por este montaje y por los actores que aquí veo, con los que me felicito, consiste en sacarle a Melibea del pecho este deseo inconfesable. Este es el problema. La virtud de Melibea consiste en la capacidad de reprimir, de no confesar un deseo inconfesable, un deseo perverso, un deseo que debe ser callado. Y entonces el arte de la hechicera consiste en esto, destruir estas resistencias que Melibea tiene. Hasta cierto punto Melibea resiste, pero al final no puede. Al final no puede y Melibea entonces se convierte en una mujer enamorada. En una mujer enamorada, una chica enamorada como cualquier chica podría enamorarse hoy en día. Enamorarse, ¿qué significa hoy en día? Como para Melibea. Significa olvidarse de todo, entregarse a la persona que se ama. Este sentimiento que para nosotros es tan normal, tan puro al fin y al cabo, este sentimiento en la Celestina es el problema. Es este elemento, el enamoramiento, entendido en el sentido más romántico, inocente, ingenuo de la palabra, lo que destruye el mundo y la sociedad. Este es el problema de la Celestina. Dos palabras para entender de dónde viene este problema. El amor es una enfermedad. El amor es una enfermedad desde siempre. Para los antiguos, en la Edad Media, el amor es una forma de locura. Hay un momento, pero, en que cambia el discurso sobre el amor. El discurso sobre el amor cambia. Y cambia en un momento preciso, que es cuando este discurso lo interpreta Dante. Dante, como sabéis, se enamoró de una chica que se llamaba Beatriz. Y el mito de Beatriz, más allá de todos los elementos biográficos, consiste en esto, convertir una enfermedad, convertir una locura en condición de salud. A partir de Dante, solo si nos enamoramos podemos ser felices. Ahora bien, este discurso que el amor es necesario para la felicidad, este es el discurso que Dante inventa y que entrega a la modernidad. Nosotros aún estamos viviendo de este discurso. Pero esta idea que al amor se vincula la salud, es un discurso que tardará mucho tiempo antes de ser asimilado, asumido. Yo podría decir que el Renacimiento no es otra cosa que esto: aceptar que el amor es necesario para la felicidad. Este discurso que Dante inventó, creó, y que poco a poco y con muchas resistencias se ha ido afirmando en Europa. Os podría decir, perdón, José Luis, perdón, termino solo de 30 segundos y luego te cedo la palabra. Solo 30 segundos para terminar este razonamiento. Entonces, esta idea de Dante, tan potente, en España no llega a afirmarse antes de Garcilaso. Cuando Garcilaso dice, Divina Elisa, tú ahora con tus pies mides, etc. A partir de Garcilaso, este discurso, que el amor es necesario para la felicidad, se convierte en el discurso, digamos, ortodoxo, políticamente correcto. Con Garcilaso. Estamos 30 años después de que Rojas escribiera la Celestina. El discurso de Rojas es un discurso que intenta, escenificando un mundo en ruina, un universo completamente desequilibrado, en el cual dominan la lujuria, la codicia, la traición. Todo esto es necesario para conjurar el peligro de que Melibea pueda convertirse en una persona normal, que es luego lo que ocurre
en nuestra sociedad. Nosotros todos nos identificamos con Melibé. Melibé podría ser una mujer cualquiera de nosotros, inocente, ingenua, pura. Su enamoramiento, y esta es una genial, esta violencia del momento en que hacen el amor. Melibé es violada y sin embargo sigue enamorada. Ella es la víctima, pero en Melibé ahí están los valores de nuestra civilización. Solo si conseguimos respetar, adorar, admirar a una mujer, somos civilizados. Y este discurso en la España de finales del XV era un discurso demasiado subversivo. Y entonces Rojas tiene que exorcizar a Melibea. La Celestina es un exorcista, pero el exorcista normalmente, ¿qué es lo que le quita del cuerpo a una mujer, al diablo? En cambio, Celestina del cuerpo de Melibea tiene que quitarle a Dios, y por lo tanto se necesitan las fuerzas del infierno para poderla transformar en una mujer normal, una mujer como la que podría ser hoy en día. Pero he hablado demasiado. Yo quiero felicitar a José Luis por esta extraordinaria, potentísima versión de la Celestina que la verdad a mí me ha llegado. Ahora, como decir, yo os estoy entreteniendo porque esperamos a él, pero toda palabra y todo discurso sobra frente a la intensidad y también de los actores. Os felicito a todos, sois realmente geniales, me ha encantado. Y te cedo la palabra, Gracias. Perdón, el ojo no es el mío. Me lo tenía que haber quitado ya, pero quien me lo tenía que quitar ha salido corriendo y aquí estoy yo con el... Bueno. Bueno, yo voy a empezar por donde sé, vamos. No sé, despertó en mí la curiosidad de estudiar Celestina a fondo cuando en un proyecto de la Real Academia que hice hace 2 años, que eran 10 lecturas esenciales del desarrollo de la lengua castellana, española, como quieren llamarle, desde el Mio Cid, primer testimonio escrito, hasta un momento de florecimiento provisional, como es Valle Inclán, las crónicas de guerra. Bueno, en esas lecturas, las 10, había una que era Celestina. Y, bueno, trabajamos 3 compañeros Abadía, muy capaces todos, buenísimos actores, buenísimos. Y, bueno, yo dirigía, vamos. Y me llamó la atención la dificultad que teníamos con esa textualidad. Tiene que ver con la sintaxis del 16, que es una sintaxis que a mí me gusta llamar trastocada. No rasgaré yo tus carnes para le curar, ¿no? Pues continuamente es eso. Que trae perfumes de otras lenguas, del francés, por ejemplo, incluso del italiano. Y, bueno, empecé a estudiar Celestina un poquito. Y de pronto tuve como una especie de revelación, porque digamos que la trama, por supuesto que es apasionante, la intensidad de las escenas, tal, fantástico, pero a mí el trasfondo fue lo que me empezó a conmover, a mí personalmente, y es, ¿quién fue Fernando de Rojas? ¿En qué circunstancias vivió? ¿Por qué? Y 500.000 españoles más, ¿no? Todos los judíos españoles. ¿Cómo se dirimió su fortuna o infortunio? ¿Y qué consecuencias fue teniendo esto para este país que habitamos a lo largo de los siglos siguientes? Y por eso voy a hacer un breve esbozo de eso, que para mí ha sido
el motor principal por el cual me metí a trabajar sobre este texto. La Inquisición, como saben ustedes, la funda un rey francés para luchar contra la herejía albigense, los cátaros, que propugnaban la libre interpretación de la Biblia, ¿cierto? En 1503 se publica la Celestina. En 1528 clava, se dice que clavó, otros dicen que no las clavó, las tesis Martín Lutero en la iglesia del Palacio de Wittenberg contra las bulas papales. Y empieza una circunstancia extraordinaria en la historia europea, y es un inmenso cisma que divide a la cristiandad y que tiene una serie de circunstancias extremadamente interesantes y conclusivas para la historia que compartimos los habitantes de este país. Bien. Lo que implantan los reyes católicos, por razones políticas, tienen un proyecto hegemónico europeo y todo eso, es un absolutismo confesional. Es decir, todo el mundo tenía que ser... Aquí empiezan a haber una serie de datos extremadamente interesantes. En 1492, el 3 de agosto, zarpan de mi pueblo, de Huelva, 3 naves con 120 hombres hacia las Indias. Buscar el camino por el oeste, no por el este, porque por el este estaban los turcos, aquí no se puede ir a comerciar, buscaban especies, que no se puede ir por allí. Vamos a ver si encontramos la vuelta y vamos a Catay por el otro lado. Interesante. El 31 de julio había fijado Torquemada el plazo de expulsión. 31 de julio. Se amplió el plazo 10 días. Como saben ustedes, Torquemada era también un converso, un traidor más. Quiero decir, traidores hay siempre, como ustedes saben, en todas las sociedades y también en todas las religiones. Y como buen traidor, pues tuvo especial celo en su actividad persecutoria para mejor disfrazarse. Bien. Curioso. De los 120 hombres, había un tercio que eran judíos. En la velada, 2 días antes de la salida, no salieron de los barcos para que no los trincaran. Todo esto lo he ido sabiendo al cabo del tiempo. Todas estas cosas me emocionan mucho. Me emocionan mucho porque qué sufrimiento, Dios mío. Ay, ay. Seguimos con datos. Por supuesto, seguramente el profesor habrá citado, pero Gilman, Américo Castro, Juan Goytisolo, muchas personas muy autorizadas hablan de que probablemente, así está en el programa, probablemente Fernando de Rojas viera arder a su padre en la hoguera. Otros lo discuten. Bien, si así no fuere, desde luego que vio arder en la hoguera a parientes, a amigos, a deudos. Está claro. En su vida hubo un auto de fe en Toledo, que tenemos noticia, en que en un día se procesaron a 900 personas. Esto no es broma, esto es ocurrido, ¿no? Y, por supuesto, a aquellos judíos también se les marcaba con el signo amarillo. No era todavía una cruz, una estrella de David, pero ya era el signo amarillo, los cuales los nazis aprendieron muy bien y luego lo utilizaron. Bien. ¿Cómo se ocurre el procedimiento del descubrimiento de América? Resulta que un papa, Alejandro VI, valenciano, un Borgia, da la exclusiva de la ruta hacia el oeste a los reyes católicos, a Fernando de Aragón. Él era de Xàtiva. Fernando de Aragón, cuando era niño, era un súbdito de la corona de Aragón. Bien. Cuando ocurre lo de Lutero, bueno, 28 años más tarde, cuidado, de la publicación de Celestina, es muy poco tiempo, está Carlos V en el poder. Carlos
primero de España y quinto de Alemania. De España había heredado el trono, de Alemania no, de Alemania fue elegido. Los príncipes electores lo eligieron, emperador. En competencia, por otra parte, creo que Francisco I, el rey de Francia, a quien combatió también Carlos V y derrotó en Poitiers, si no me acuerdo, yo no soy historiador, son lecturas sobrevenidas, pero que me han... Bueno, los príncipes alemanes le dicen, los electores, le dicen a Carlos V, ¿y esto qué es? ¿Por qué la ruta de India es exclusiva para estos señores? Como si nosotros no supiéramos comerciar, como si no hubiéramos inventado la Liga Hansa en todo el Báltico, como si no hubiéramos penetrado casi hasta Polonia con los barcos por las vías fluviales. Se hizo más tarde eso. Carlos V dice que no, que la exclusiva sigue y que, por supuesto, la exclusiva sigue es pena de excomunión del Papa a todo monarca que inicie la ruta de Indias por el oeste. Esto ocurre cuando hay ya un verdadero escándalo, descubierto, levantado por Martín Lutero, contra la corrupción vaticana. Qué curioso. Los mayores clientes de Celestina son los clérigos, lo está diciendo todo el tiempo. Abades, obispos, sacristanes, y cuando entraban por la iglesia, allí se concertaban sus venidas a mi casa, allí las idas a la suya, las pupilas visitaban, entraban, pues, call girls, maravilloso, no hacía falta ni móvil, lo arreglaban todos en la iglesia, fantástico. Martín Lutero sabía de esto muy bien, porque Martín Lutero tuvo que hacer una tarea, los agustinos de Wittenberg le encargaron, creo que fue Wittenberg, sí creo que fue Wittenberg, o Würzburg, ¿no? Le encargaron que fuera a dirimir un pleito con agustinos en Roma. Y se fue a Roma, andando, 3 meses. Y en Roma estuvo, dirigió, era un gran teólogo Martín Lutero. No estoy haciendo, por favor, apología de ni una religión ni otra, ni muchísimo menos, pero saber, entender un poco de qué iba esto. Vio lo que era Roma, es una cosa absolutamente vergonzoso, y luego el negocio de las bulas, como ustedes saben, bueno, que estaba en manos de los potentados de la Iglesia o de los príncipes, el negocio era increíble, se enriquecían como bestias a costa de la ignorancia de los pobres, que con tal de quedarse limpios de conciencia, pagaban, sin confesión. Ni siquiera arrepentimiento. Con que paguen la bula ya está. Claro, Martín Lutero, que era un gran teólogo y un gran rigorista, bueno, ocurre lo que ocurre y empieza, se provoca el gran cisma, un cisma, atención, terrible para la historia europea, con muchas cosas creo que positivas, porque yo creo que la reforma es una especie de, con perdón, profesor, pero seguramente una antesala de la Ilustración en cierto sentido. Por supuesto, y además por muchas razones. Martín Lutero, atención, coincide con Gutenberg. Martín Lutero utiliza la imprenta como nadie. Las tiradas de la Biblia son ingentes y aparte de eso, había muchos papeles, viñetas, octavillas, que se imprimían por millones casi. Hasta 2 millones he logrado leer. Todo esto Dios mío, pero qué barbaridad. Bien, ¿qué ocurre con nuestro país? Que ya empezó con esa cosa, con los reyes católicos, con el absolutismo confesional. Carlos V amarra a España en la contrarreforma. Sigue su hijo Felipe II y luchamos contra el mundo entero. Y nos dan por todos lados,
Queríamos que podíamos con Flandes, con el Atlántico, con Inglaterra, con... No pudimos. Y ahí empieza nuestra decadencia, está clarísimo. La llamada decadencia española. Pero hay aquí unos datos históricos que son muy importantes. Termino porque esto es lo que a mí todavía me da la vuelta aquí. Más que aquí. Es más sentirlo que pensarlo. Bueno, finalmente viene la Ilustración, como ustedes saben, la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre. Todo eso lo va perdiendo España, porque ese absolutismo confesional nos ha estado acompañando hasta anteayer. Hasta anteayer. Es más, un cardenal español, ahora mismo no sé cómo se llamaba, en plena guerra civil, en 36, dice que la cruzada era la respuesta de este país a la filosofía de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Bueno, ¿dónde se produce el primer atisbo? Y corríjame, porque usted sabe de eso mucho más que yo, pero yo solamente soy un sediento. ¿Dónde se producen los primeros atisbos de la llamada tolerancia? Que yo sepa, en los principados alemanes. Porque de pronto ahí empiezan a haber protestantes por un lado, católicos por otro, judíos también, por supuesto, y no los pueden matar a todos, ni echarlos tampoco, porque los principados eran 200.000, 300.000, 500.000 habitantes, ¿y quién paga impuestos? Entonces, el concepto de tolerancia empieza a surgir. Algo fascinante, ¿no? Dentro de la cultura europea y de lo que nos pasa. Y fíjense, fijémonos, hasta qué tarde ha logrado permear a través de nuestras paredes esto y formar quizás un cuerpo con nosotros mismos, ¿no? Rojas es un subversivo, clarísimamente. Es un hombre que enmascara tan extraordinariamente bien todo lo que tiene que decir y lo dice. Hay una protesta contra la Inquisición, contra el fuego. Se está diciendo continuamente, mal fuego te mate, el fuego de Roma que ardía. El fuego está ahí todo el tiempo. ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano? Dios mío, ¿qué está diciendo? La blasfemia es una obra profundamente blasfema. Y luego, claro, lo que se dice de los clérigos, y aparte de ser absolutamente verdad, porque era aquí, pero era en Roma y era en Alemania, era la Iglesia, era una Iglesia, con perdón, con todo respeto para cualquier católico, la Iglesia era corrupta, punto. No hay más que hablar, porque era así. Bien, a esa luz, bajo esa luz, se convierte la Celestina o Celestina en algo más que una obra de teatro, siendo muchas obras de teatro algo más. Es decir, La vida sueño es una gran lección de vida, obras de Beckett son grandes poemas de vida, pero lo que nos concierne, Celestina, se convierte en otra cosa, se convierte en un documento impresionante, sentido, artístico sobre nuestra vida y la vida de nuestros compatriotas, compatriotas judíos, quiero decir. Y son muchos, porque lo que los sefardíes han ido haciendo por la memoria y por la lengua. El ladino ellos han conservado a través de sus tradiciones, costumbres, etcétera, un recuerdo guardado con enorme respeto y cariño. Y bueno, de manera encubierta, porque a nosotros, ni a mí como director, pero a mis compañeros tampoco como actores, nos gusta subrayar demasiado. Eso está en este espectáculo, quiere ser latente, quiere ser una latencia y no mucho más, porque, bueno, es ajeno a nosotros
el subrayar este tipo de cosas. Y yo creo que esto es lo primero que tiene que decir y ya está. Sí. Pero si tienen preguntas al respecto, luego hay en la obra en sí, la obra dramática en sí, pues hay mucho que hablar, por supuesto. Pues la primera vez que se da voz a los de la clase baja, a los criados, a los pobres, a los desfavorecidos. Hay un personaje que es enigmático, que es sin duda Calisto, que es un personaje que no tiene padres, que no tiene parientes, que no tiene amigos. Aventura Goytisolo en un ejercicio de conocimiento transpersonal que Rojas se retrata un poco a sí mismo en Calisto. Calisto puede venir, es un converso, y puede ser un converso y puede venir de padres que han sido ajusticiados. Puede, eso es una hipótesis. Quien no hay duda es Pleberio, que es el converso. Y curiosamente, Pleberio es el justo de la obra. El justo en el sentido judío, pero en el sentido también el hombre justo. El hombre y un hombre de gran modernidad, porque fíjense que al principio en la discusión con su mujer defiende la libertad femenina de elegir o de aceptar al pretendiente, cosa que la madre cree que no debe ser, que debe aceptar simplemente obedecer las órdenes del padre. Y es judío porque evidentemente es converso, porque evidentemente nadie podía construir torres, construir navíos como él, era un converso. Por cierto, también, ¿no? Pero también es interesante, ¿no? Nos han vendido siempre que es que el descubrimiento de América se hizo porque Isabel la Católica empeñó sus joyas. No. Lo pagó Álvaro de Santángel, un converso. Eso es así, está documentado. Banquero de los Reyes Católicos, converso. O sea, esta es la historia, ¿no? Y esto está detrás de toda esa época, ese mundo y las consecuencias. El mundo del que habla y la protesta contra ese mundo la gran protesta es el planto de Pleberio, en mi opinión. Bueno, me callo. Ustedes dirán. Bueno, a mí me ha interesado luego hacer el personaje, trabajar, eso ya es nuestra artesanía, nuestro trabajo como actores, como director, ¿no? Que lo tomamos muy en serio y nos va la vida en ello. Virtualmente nos da la vida en ello. Pero lo más importante, el movimiento inicial, es esto que les estoy contando. Bueno, no, yo, más que una pregunta, una observación, me parece muy acertado el hecho de, como lo decía antes a las personas aquí, muy acertado el hecho de respetar los apartes, el hecho de que el personaje a veces habla con el interlocutor, pero luego gira la mirada hacia el público, por ejemplo, y entonces nosotros percibimos la doblez, la duplicidad del personaje, el hecho de que no se sabe bien quién es, qué piensa, qué dice. Tiene algo pirandelliano, estos apartes de Rojas, y además al final de la Celestina hay unas indicaciones de recitación en las cuales se insiste en que hay que respetar los apartes, son un elemento sustancial de la obra y me parece que tú lo has resuelto perfectamente porque claro, el personaje a veces habla con el otro personaje y otra vez habla con el público. El otro día vi la película La Celestina, una gran película, creo, muy buena, pero allí no están los apartes. El director no ha respetado los apartes y no podía hacerlo, yo creo,
porque en el cine no se puede mirar a cámara. Y entonces esto determina que el personaje es plano. Aquí tú has conservado la pluridimensionalidad de los personajes. En la película esto se queda sacrificado, creo no por mala intención, sino simplemente porque la Celestina está hecha para el teatro, digamos, vocacionalmente, y no para el cine. Esto me ha gustado mucho y lo han hecho magníficamente los actores. Me permito ahí un pequeño inciso. Yo creo que como mis compañeros hacen los apartes es un ejercicio de virtuosismo. Lo hacen que son como ¡pum!, los clavan. No es frecuente. No es frecuente hacerlos, los clavan. Y yo los admiro por eso y por muchas otras cosas. Pero todo eso tiene que ver con la llamada adecuación para la escena. A mí no me gusta llamar versión, porque versión parecería que fuera otra cara de la Celestina. No, es Celestina, la de Rojas. Y tiene que ver con algo muy importante. Las Celestinas que se han hecho en España, casi, que yo sepa, sin excepción, se ha modernizado el lenguaje. Cuando los adaptadores, versionadores o adecuadores se encontraban con momentos de opacidad textual, se sustituye la palabra por otras, y cuando hay mucho trastoque sintáctico, pues se simplifica y se aproxima a una sintaxis más contemporánea. Yo creo que eso es un profundo error. Y nosotros nos planteamos, primero los adaptadores y luego lo propuse y defendí con mis compañeros, que son los que luego tienen que cargar con... Todos tenemos que cargar con ese... Al principio es un muerto, eso del... El texto se le enreda a uno, ¿no? Porque la mente no está acostumbrada. Y... Lo único que hemos hecho, los que hemos adecuado, Brenda Escobedo y yo, el texto, es intervenciones de naturaleza quirúrgica, es decir, cortar, porque es imposible. Como saben ustedes, el texto duraría una semana. El texto estaba pensado para leerlos, ¿cómo se llama? Teatro romano, como en las universidades, un hábito que venía de Italia. Y bueno, esto lo escribió en Salamanca. Salamanca estaba rodeado de muy buenos amigos, muchos conversos, profesores y alumnos, y él leyó la obra, como ustedes saben, a un círculo de amigos, y luego, al cabo del tiempo, le propusieron que la alargara, y la alargó. Ok. Pero yo creo que me di cuenta, creo que desde el principio, pero no porque yo, simplemente por olfato y porque la lengua es para mí algo muy fundamental, que me constituye también, porque si se quita la sintaxis e incluso algunas palabras, algunos términos de léxico que puedan parecer opacos, se priva a la obra de una enorme vida. La obra rezuma vida, rezuma pueblo. Qué harto es que una vieja como yo, en oliendo cualquiera vino, diga de dónde es. Pero bueno, es tan bello, si se habla todavía así en los pueblos, que de noche en la cama, no, que de noche en invierno no hay tal calentador de cama. Bueno, la sintaxis está trastocada, pero es una maravilla, porque todavía esa sintaxis trastocada existe. Y si vamos a América, acaban los compañeros de venir de América, pues eso todavía está. Eso plantea, naturalmente, para nosotros es ha sido muy duro lidiar con todo eso, pero mis compañeros, pues creo que lo hemos podido hacer. Lo habéis hecho estupendamente. Creo que lo hemos podido hacer. Hay una cosa que en la abadía, eso sí, perdón, me gustaría poder hablarlo. El problema del habla escénica en España es un problema serio. Porque parece que se nos pide que hablemos claro.
y que se entienda y que se oiga. No, eso no basta. El trabajo del actor en escena es un uso artístico del lenguaje, de la lengua, uso artístico, no el del locutor que pronuncia bien. Pronunciar bien es lo menos, claro, lo menos. Eso es empezar. Habría que hablar en términos de qué es elocución. La Real Academia dice que es elocución cómo distribuye uno concepto y sentido en las frases. Ahí está la clave. Es un trabajo de búsqueda de sentido en las frases, no que se abre claro. El trabajo que se ha hecho es privilegiar cuidadosamente todos los que llamamos entre nosotros portadores de sentido en las frases, para que la frase sea de inmediato inteligible al espectador, pero no en su sonido, sino en su sentido. La lengua es sonido y sentido, ¿no? Bueno, sonido y sentido está muy claro, porque, claro, sonido había, el hombre emitía sonidos, pero sentido, hubo un momento que emitió sentido, y es cuando, como dice Homero y cita a Emilio Lledó en un libro maravilloso, Elogio de la imperfección, no, el elogio de la infelicidad, es cuando el hombre comienza a emitir aire semántico por el círculo de los dientes, porque es que aquí es donde se bate el cobre, entre los dientes con la lengua. Bien, aire con sentido. Aire semántico es aire con sentido. De pronto el aire tiene sentido, no es exclamación, no es no, tiene sentido. Y claro, el trabajo del teatro, en el teatro, es un trabajo de sentido. No solamente de sentido, son más cosas. Pero si hablamos de más cosas, entonces yo diría como ahora he estado también trabajando sobre Unamuno decía algo muy extraordinario, decía sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, ¿no? Que es clave. Sentir el pensamiento, pensar el sentimiento. Y es lo que tenemos que hacer. Con solo sentido el actor no llega, no llega, no llegamos, ninguno de nosotros llegamos. Hay que sentir el pensamiento, el sentido, hay que sentirlo. Aquí tenemos en castellano un manco con sentir, ¿no? La palabra. Perdón, desarrollando un poco esta reflexión tan interesante. Pero es que es fundamental para hablar de lengua en el teatro, no es que hablemos claro y que se entienda, es que hemos hecho un trabajo de burros con el sentido. Si no, esta obra no se entiende en el lenguaje original de Rojas. No, yo me preguntaba, ahora no sé si puedo hacer esta pregunta, pero tengo mucha curiosidad de saber cómo han vivido sus personajes, Callisto y Melibea. Me gustaría saber de los actores cómo han entrado en el personaje y cómo los han sentido, cómo los habéis vivido. Si puedo preguntar, no sé si... Pues, no sé, hemos hecho un trabajo a partir de un estudio profundo, como ha dicho José Luis, a partir de Stephen Gilman, sobre todo, ¿no? Y ha habido para mí lo sorprendente de todo es este supuesto parecido que puede tener Callisto o semejanza con Rojas y todo el contexto que le rodeaba, ¿no? Y entonces, que es lo que yo prácticamente desconocía para abordar el personaje, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que es pues eso, que probablemente sea un converso con muchos problemas para, bueno, pues para relacionarse socialmente, había un clima de crispación, de delación. Entonces, claro, cómo un personaje vive en ese contexto, ¿no? Y con una Inquisición que está sobre
sobre tu cabeza todo el rato y con ese peligro de que te quemen, o lo que decía José Luis, de que probablemente hasta vio a su padre arder, ¿no? Entonces esto es lo que a mí principalmente más que... O sea, bueno, evidentemente hay una historia de amor o de deseo, pero este contexto que rodea a los personajes es el que me ha fascinado y el que me ha hecho abordar bueno, nos ha hecho abordar, yo creo, el trabajo desde un sitio que es, para mí, es la enajenación, ¿no? Cómo vive en un ambiente enajenado, pues el amor termina siendo también una perversión o algo oscuro que no se puede expresar de una forma clara. No puedo decir, ¿por qué no va Calisto directamente a Melibea y le dice, oye, que estoy enamorado? O sea, bueno, no, al padre, ¿no? Él le dice a Pleberio, oye, perdona, que estoy enamorado de tu niña, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso, no? Entonces ahí entra en un torrente de locura y de tal, que es lo que a mí me ha seducido más de todo este trabajo que hemos planteado. Bueno, lo primero para mí fue el primer golpe fue salirme de la idea romántica de Calisto y Melibea no son Romeo y Julieta, para mí, en absoluto. Y al principio con Raúl era como, no, pero él, hombre, él ahí como me fuerza, pero me tiene... Y era como, y él me miraba y a mí me costó librarme de la idea romántica. Hay mucha decepción, porque como dice Raúl, se pervierte algo tan natural y que ella, a pesar de las constricciones y la educación, siente como algo tan natural. ¿Por qué no se va a poder expresar un amor? Porque siento, deseo, y ¿por qué no? Y el ocultarlo, todo lo que se mueve alrededor y todo lo que los demás personajes van a sacar de provecho a costa de este sentimiento, hacen que cada vez den pasos sin vuelta atrás y van metiendo más la pata sin retorno hasta que los lanzan un poco. Los lanzan un poco a los leones. Ellos como que pintan poco. Yo tengo la sensación de que Melibea va siempre un paso por detrás de los demás. O sea, alguien ya tiene preparado algo para ella. Cuando ella decide hacer algo, Celestina ya va un paso por delante, Calisto ya va un paso por delante. Aunque ya tenga una cosa intrépida también, ¿no? de rebeldía, pero el mundo va un paso por delante de su ingenuidad. Y eso me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante y difícil, que estuvimos ajustando mucho con José Luis y con Raúl, y que seguimos en ello. Es como comentaba antes, como verse en una situación en la que te ves forzada porque accedes a ella en una parte, pero tampoco es lo que uno espera. Y aún así uno consiente y aún uno sigue deseando, uno se aferra a lo que se supone a lo que ha accedido. Entra en juego la magia, que también estuvimos hablando mucho de eso. Hasta qué punto realmente el hilado es un embrujamiento y nos trastorna. Yo creo que funcionaría igual con magia o sin magia, pero creo que es importante, porque hay algo que malmete ahí profundamente. Y entonces tiene un toquito mágico que... Esta cosa del amor romántico, o de la idea de muchas celestinas románticas, hay una cosa que, bueno, que me enseñaron. De pequeñito en mi vida profesional. Y era, interroga testarudamente al texto. Interroga al texto, interroga al texto, interroga al texto. No hay duda. Él le dice, señora, cuando le dice, por favor, no destroce mi ropa, señora, quien se quiere comer el ave, quita primero las plumas. Y los otros dicen que esta muchacha va a ser carne de buitrera. Sí, la visión está clarísima, 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 clarísima de qué tipo de amor está. Perdón, cielo, te he interrumpido. Ya. Y hay otra cosa de la que no hemos hablado, pero que me parece muy importante, que algunos, por ejemplo, los filólogos y exégetas más tradicionalistas españoles, la brujería era un fait accompli, un hecho aceptado, casi una ciencia.
en la época. Su vigencia, su efectividad era indiscutible. Hoy va uno a Cabo Verde o a Brasil y esa brujería sigue funcionando, todavía funciona. En cuanto hay un contexto social que lo alimente, cobra energía y funciona. No es posible entender la obra sin el judaísmo, ni es posible entender sin... Es una bruja, es una hechicera y tiene poder. Y yo conozco gente en mi tierra que todavía piensa que, como le clavaron un día, le pincharon una foto, pues le han ocurrido muchas cosas en la vida. No lo sé si es verdad o no, pero desde luego esto ocurre. Y supongo que en Italia también, en zonas de Italia. Zonas de Italia. Esto no lo podemos negar. Esto es un dato que en Celestina y Rojas dedica un conjuro extraordinario, bien compuesto, bien escrito, bien urdido, con imágenes poderosísimas, con un canto de amor a los ángeles caídos. Yo digo que está enamorada de Lucifer, capitán soberbio de los condenados ángeles. Parece que lo ve capitán soberbio de los... emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos, ¿no? Y ahí le dedica, digamos, echa el resto, echa un torrente de inspiración. Y es, por otra parte, es una oración. Tiene la estructura de una oración religiosa, una apelación religiosa, como si estuviera, naturalmente es otra blasfemia, coge la forma de una oración, de un Padre Nuestro, de un credo, ¿no? Y la subvierte y la dirige al diablo, al maligno, a Satanás. Bueno, pero no olvidemos, es difícil de entender, no hay la lógica causal habitual, hay que los ha embrujado, y que esta chica dice, es que tengo que me comen serpientes de dentro del pecho. Claro, esta bestia de Celestina la ha embrujado y se la están comiendo. Dice, bien está, así lo quería yo, tú me pagarás, doña loca, la sobra de tu ira, rencorosa. Es un bicho, ¿no? Pero ese bicho, quiero decir, hace mal ahí, ¿no? Bueno. Por otra parte, es un bicho que muerde por supervivencia. Yo creo que Celestina, como personaje, es una superviviente. Como los otros, son también supervivientes. Bueno, ya, perdón si quería, pero me parece muy importante hablar de esto porque siempre se pregunta, es... Bueno, no sé, ahora se me ocurre, digo, frente a los dos personajes, la polaridad Celestina-Melibea. Entonces, Celestina es el mal, es el infierno. Melibea es Dios, tal como dice Callisto, nada más empezar el texto. Para él. Para él, claro, para él. Pero el problema es que, digamos, otros podrían pensar que mujeres como Melibea son dioses. La enfermedad de Callisto podría contagiarse. La gente, los hombres, podrían enamorarse de las mujeres como Callisto se enamora de Melibea, creyendo que son seres superiores, dignos de admiración, de devoción. En realidad, ¿cuántos, a partir de Garcilaso, en España, han cometido este error? Por lo tanto, Melibea es Dios, en algún sentido. Pero tenemos Dios por un lado y el diablo por el otro, que es Celestina. Entonces, mi pregunta es a vosotros, ¿con quién os identificáis? ¿Quién sentís más cerca?
¿Celestina o Melibea? Obviamente no pretendo que me contestéis, pero la gran provocación de Rojas es esta, tenéis que escoger. ¿De qué lado estáis? ¿Del lado de Celestina, que representa al diablo, o de Melibea, que representa a Dios? ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, yo haré una pregunta muy poco original, ¿eh? ¿Por qué se decidió que fuera un actor y no una actriz la que hacía Celestina? No sé si el personaje se veía como un personaje masculino, pero yo he visto una mujer durante toda la obra, ¿eh? O sea que quería saber por qué lo hace un actor y no una actriz. La han hecho muchas actrices. Las he visto. En vídeo. Como director, tengo una visión de Celestina. Y una imaginación como director. Y no quiero ser, por favor, no se me entienda mal, porque puede ser banal lo que vaya a decir, entonces tengo que tener mucho cuidado. Tal como yo veo a Celestina, veo una bestia muy bestia. Muy bestia. Y creo que me hubiera sido muy difícil sacar esa bestia de una actriz. Como lo han hecho muchas actrices y es barbuda, tampoco... por ejemplo, todas las actrices que la han hecho, admirables todas, atención, era muy difícil afearse, aceptar el feísmo de esa criatura, que es fea y fascinante, es horrible y fascinante. Yo, si hubiera tenido que hacerla con una actriz, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque me hubiera costado un trabajo horrible. Y yo tenía aquí y aquí una visión de Celestina, clarita. ¿Por qué? Yo he conocido mujeres así. Mujeres del sur, fundamentalmente, pero no solo del sur. He hablado siempre de las gitanas, de madres de prostíbulo. Yo eso lo he conocido. Y luego cuando me dijo Juan Goytisolo que la tradición de las alcahuetas era morisca, por eso tiene ese leve acento andaluz, porque sí, las alcahuetas eran al principio mayoritariamente moriscas. Por otra parte, hay ya, pues eso ya pertenece, digamos, al lugar común de nuestra profesión, que hay ya muchas actrices que hacen papeles de hombre y algún hombre que hacemos papel de mujer. Los hicimos, los actores lo hicimos antaño mucho, ¿no? Cuando las mujeres no podían interpretar ciertos papeles. Pero yo confieso, yo tenía una idea y cada vez creo que me acerco más a la imagen. Nosotros trabajamos mucho con las imágenes visuales y la imagen de este. Y claro, yo he tenido una imagen visual, es decir, aunque lo dice el texto lo dice, que es barbuda, que tiene un ojo mal, y nunca han salido las actrices con el ojo mal, ni con barba, cuando había mujeres pilosas así en la época. Y hay algunos ejemplos en la literatura española, en la pintura española hay 3 ejemplos maravillosos de mujeres pilosas, de mujeres barbudas, que entonces, trastornos hormonales para los que no había en ese momento remedio. Ahora existen esos trastornos, pero se pueden cortar muy rápido. Esta es la razón, y no es otra razón. Porque, figúrese, yo podía haber elegido, si lo que quiero es alegarme a mí mismo,
hacer el Rey Lear o cualquier cosa, ¿no? No, me interesaba hacer Celestina porque primero, era un gran desafío y luego tenía una imagen de esa bestia que, por otra parte, por la noche me cuesta mucho que salga completamente, vamos, que me abandone. No me puedo ir así, que salga, ¿no? Esa es la razón, se lo digo con toda honestidad. Y también el temor que me hubiera sido un proceso demasiado. Por otra parte, ese proceso que hubiera sido duro, quizás con una compañera, que seguro que hay compañeras capaces de hacerlo, sin duda, pero yo rehuí ese trabajo. Es la única razón que puedo darle. Pero sí tengo que decir que Celestina tiene un ojo malo. Y eso no ha aparecido ninguna con un ojo malo, no sé por qué. Y que Celestina es barbuda, tampoco salió ninguna con barba. ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces yo quería hacer la Celestina de Rojas. ¿Me explico? Y seguir a Rojas. Y naturalmente que en esa Celestina están todas las otras que me he encontrado, es decir, el bolso, los zapatos ortopédicos, pues son todas esas mujeres que ha ido uno conociendo a lo largo de la vida, ¿no? Encontrándose, viendo, observando las impresiones que le han ido dejando, ¿no? En fin, eso es lo que le puedo decir y no sé si con ello satisfago su curiosidad, pero esa ha sido la razón. Okay. Sí. Y creo que después, si ustedes no tienen inconveniente, mis compañeros y yo nos morimos por tomarnos una cerveza. No, estamos muy a gusto, por favor, pero la función no nos da respiro, como ustedes ven. Muy rápidamente, solo una curiosidad. Ha querido mantener el texto original, ha dicho, como algo importante, lo que es el idioma original tal como se escribió. Sin embargo, el montaje, la escenografía, el vestuario, tiene un punto atemporal y en cosas quizás evoca a cosas contemporáneas. ¿Por qué? Porque Sí, bueno, la lengua es el alma del hecho escénico. Lo primero, digamos, el texto, el lenguaje, el alma. Vamos a hacer el espectáculo, va a evolucionar y vamos a hacerlo casi sin escenografía. Casi sin escenografía. Bien. Porque aguanta igual, porque lo importante son las escenas, los personajes y unos actores como los que hay. Evidentemente está en el uso de nuestra profesión que ha ido filtrándose en que el uso de... No hay que ser arqueológico con el vestuario, no hay que ser rigorista. Se puede ayudar a visualizar de manera más sensible las analogías con el presente mediante una hibridación en los tiempos y en las modas, en los trajes. Se puede. Se ha convertido ya en un uso generalizado en los escenarios, ¿no? Pues ahora se hace Hamlet con chaqueta y desde hace bastante tiempo. Pero no es lo esencial. La madre del cordero está en el lenguaje. Y hay muchos elementos de esa naturaleza. Por ejemplo, usan linternas, pero digo que usan linternas porque ya estaba el montaje tan apresurado que no se me ocurrió ninguna otra cosa y como no podíamos ser más, cuando tienen linternas parece que se multiplican, que son muchos por ahí arriba. Y no, pues son 3, ¿no? Sois 3, ¿no? Entonces, cosas de esa naturaleza. Y yo entiendo lo que usted diga, pero también... por ejemplo, la banda sonora, que no me puedo extender ya, pero es un gran hallazgo, es un trabajo de campo de uno de los más grandes pintores españoles, José María Sicilia, sobre las estructuras sonoras de lo real, que él ha hecho unas grabaciones extraordinarias y nos las cedió para este espectáculo. Son unos sonidos increíbles
que no se han hecho para este espectáculo, sino son una grabación real, fíjese, grabación real de las 12 horas que están los toros en los chiqueros de una plaza de toros, concretamente la Maestranza de Sevilla. Todas esas puertas que se cierran, el goteo, todo eso es real. De eso. Ha sido un azar. Claro, eso no tiene mucha, digamos, no es arqueológico. Lo que tiene que es hacerle a usted o a mí o a ustedes, señores espectadores, evocar presente, evocar, asociar con lo que contextualiza la obra. En fin, por eso hemos apelado a esos medios. Y bueno, y muchísimas gracias por su atención, gracias por venir.